Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Elías González y este es un video más aquí en el blog Amanecer. Estamos comentando un tema que es bastante interesante, que sin lugar a dudas aquí en el blog lo hemos trabajado en más de una ocasión, que bueno, aunque vamos a hablar de un libro en concreto, en realidad nos remite, repito, a un tema mucho más genérico que lo hemos trabajado en distintas ocasiones, que es la relación entre el cristianismo y la dimensión política, ¿no? Por decirlo de esta manera, la preocupación social, el compromiso con la justicia y una serie de dimensiones, ¿no?, sociales que incluye esta tradición llamada cristianismo, que ahorita nos limitamos, digamos, a esta tradición porque en el canal hemos desarrollado ya el tema más genérico, ¿no?, de la dimensión política, de la mística, la dimensión crítica también que tiene esta dimensión de la mística, pero ahora por el libro que vamos a comentar en esta ocasión, vamos a hablar particularmente de la tradición cristiana. Y es que el libro que vamos a comentar se titula Cristianismo Radical, del teólogo español Juan José Tamayo. Juan José es un teólogo bastante reconocido, de origen español. Yo lo conocí sobre todo por sus textos en donde trabaja una muy accesible, diría yo, exposición y diálogo con la teología de la liberación. A él mismo lo podríamos considerar como un teólogo de la liberación, aunque radica en España, y su obra se ha difundido por distintas lenguas y distintos países y sin duda es un referente para todo a quien le interese pues, la dimensión crítica del cristianismo. Tenemos también obras suyas que aborda las espiritualidades liberadoras, que aborda, como ya dije, distintos ambientes de la teología de la liberación, estudios sobre el Islam, el diálogo interreligioso, el diálogo también con el mundo intercultural y particularmente en esta obra, que se trata de un libro publicado en la editorial Trota este año 2025, entonces es bastante nuevo y por lo que sé, en pocos meses ya van en la tercera edición, es decir, ha tenido bastante buena recepción, ¿no?, en el mundo de habla hispana y realmente es un libro que yo también me atrevo a recomendar. Como lo solemos hacer en estos tipos de videos en donde abordamos el tema en cuestión, que en este caso sería presentar brevemente el libro, voy a abordar un poco cuál es su capitulado, de qué trata, cuáles son quizás algunos de los argumentos y sobre todo, pues al final queda la invitación para que ustedes vayan directamente a conocer este texto y puedan llegar a sus propias conclusiones, debatirse con él, tener su propia experiencia de aproximación a esta obra que, repito, recomiendo profundamente. Bien, pasaría diciendo que es un libro bastante rico en temáticas, solo para que se den una idea, incluye un prólogo de Leonardo Boff, que es de alguna manera también compañero, colega de Juan José Tamayo, quienes también forman parte de toda una generación de teólogos y de teólogas que van a aterrizar el saber teológico en la base social, van a querer pensar desde el rostro y la voz de las víctimas de la historia y que además también tenemos la suerte de tenerlos todavía en este plano, ¿no?, y que siguen pensando. En el caso de Juan José es un autor muy prolífico que continúa trabajando bastante este tema del un cristianismo crítico y el diálogo con las religiones y el mundo de las víctimas, el mundo de la justicia, de la lucha y la reexistencia. Y entonces tenemos esta obra como una suerte de resumen y culmen de muchos años de trabajo que se nota que están detrás. Porque lo que tenemos, ¿no?, es incluso, por ejemplo, una introducción que se inicia con el propio Juan José platicando un poco cuál es su camino hacia un cristianismo radical, ¿no? Ya aquí el término radical pues es una suerte como de provocación, ¿no? Porque radical sabemos que aunque viene de un prefijo que significa raíz y que de alguna manera también podríamos catalogar como un cristianismo originario, ¿no?, o sea, como un deseo de tener un cristianismo de los orígenes, un cristianismo realmente de los principios más elementales e importantes. Al mismo tiempo, radical, pues también hace referencia o suele hacer referencia a movimientos que buscan cambios
muy estructurales y muy de raíz en el ámbito social, ¿no? Incluso hay quienes van a utilizar el nombre radical como una crítica, ¿no? Y es muy radical. Significa que pues a lo mejor es muy extremo, pero aquí pues nos habla de un cristianismo radical y yo creo que juega de alguna manera con estas dos connotaciones, ¿no? Porque sí está una constante apelación a regresar a los orígenes del cristianismo y hay toda una lectura bien interesante que abordaré al respecto, pero también hay este guiño, ¿no? Con los movimientos radicales contemporáneos, ¿no? Y entonces, antes de llegar a ello, pues incluimos esta parte de la introducción que se titula justo, ¿no? Como mi itinerario hacia un cristianismo radical, y él cuenta pues su propia formación, cómo él fue despertando a este cristianismo más crítico, cómo se acerca a la teología de la liberación, tanto de América Latina, así como de las teologías políticas de Europa, por ejemplo, con Ernest Bloch y otros autores y autoras también del mundo de la teología feminista, y cómo él de alguna manera recibe esa interpelación, la acepta y también decide transformar todo su quehacer teológico. Entonces es un capítulo muy interesante porque nos cuenta más de aspectos biográficos, cómo él vive este cristianismo radical, cómo ha llegado a vivirlo, y de alguna manera siento que también es una invitación para que nos demos un clavado a manera de introspección hacia adentro y podamos también hacernos esa misma pregunta, ¿no? ¿El cristianismo que vivimos es un cristianismo radical o es un cristianismo más bien acomodado, más bien edulcorado, o ya simplemente agotado, ¿no? Por los devenires históricos? Después viene ya un capitulado en donde se presenta, ¿no? Cuáles son los desafíos actuales del cristianismo, ¿no? Y ahí enumera una serie de cuestiones. Por ejemplo, la diversidad religiosa es un desafío para una tradición que pretende ser buena noticia para este mundo y que también pues ya digamos se ha equivocado de manera histórica en lo que concibe como evangelización, que lo ha confundido con colonización e imposición, ¿no? Entonces hay un desafío de repensar eso. También un desafío ante el surgimiento o resurgimiento de las nuevas derechas, muchas de ellas muy relacionadas con el mundo religioso, los neoconservadurismos, el surgimiento de esta palabra, ¿no? Del cristofascismo, y entonces eso representa un desafío a la experiencia cristiana que a todas luces tendría que negarse a ser identificada con este tipo de realidades emergentes. Y así con una serie, ¿no? De desafíos, como puede ser el desafío de la crisis climática o el colapso del clima, el desafío de la pobreza moderna cada vez más cruda y apabullante y gore, ¿no? Realmente terrible, la violencia que vivimos en muchísimas partes del mundo, el narcotráfico. Todas estas cuestiones son desafíos para la experiencia cristiana. ¿Cómo ser buena noticia en medio de estas realidades? Y si el cristianismo también tiene vela en el entierro de su papel histórico que ha jugado también en el sostenimiento y creación de muchas de estas realidades. Entonces ahí ya, digamos, comienza con un pequeño, digamos, aproximación digamos, que teje muy fino y con mucha lupa y con bisturí, va trabajando la relación que tiene el cristianismo con la pobreza, ¿no? Y cómo sería un cristianismo liberador. Claramente aquí detrás está la teología de la liberación, pero al mismo tiempo está pues toda la experiencia de la opción preferencial por los pobres, Medellín, Aparecida, Puebla, ¿no? Todas estas cuestiones propias de la historia de la iglesia latinoamericana, quiénes son los pobres, ¿no? Y entonces todo este debate que a veces se quiere endulcorar de que, bueno, sí, los pobres son todas las personas que sufren, y si un rico sufre también, y sí, de cierta manera sí, pero también hay una opción histórica muy concreta del Jesús histórico por ciertos grupos concretamente marginales dentro de las sociedades, ¿no? Entonces todo ese debate es súper interesante y le puede encontrar aquí, sí, quizás no soluciones, pero sí pistas para abordar esta problemática. ¿Cuáles son los niveles de pobreza, ¿no? Por ejemplo, la pobreza estructural, que es pecado, la pobreza espiritual y la pobreza por la cual uno opta para hacerse solidario, solidaria con las personas que también viven de manera involuntaria esta condición. Aquí yo creo que valdría la pena también
introducir la diferencia entre la pobreza y la miseria, que son cosas quizás distintas, sobre todo en la modernidad, porque si distinguimos estas dos palabras nos damos cuenta que pobre la humanidad ha sido siempre, siempre ha sido pobre en cuanto a su condición de finitud, de debilidad, de mortalidad, pero al mismo tiempo esta noción de la miseria es propiamente moderna, ¿no? Estos niveles de deshumanización a través de condiciones materiales así de paupérrimas es propiamente de un sistema económico cuya contradicción interna tiene que ver con la reproducción de bienes materiales para solamente unos cuantos y esa riqueza se traduce en miseria para la mayoría de la población, ¿no? Cuáles son, por ejemplo, la opción por las mujeres empobrecidas. Y si algo se le ha de reconocer a Juan José Tamayo es que él intenta hacer esta teología o esta revisión de un cristianismo radical en diálogo interseccional, ¿no? No solamente en un sentido de la teología de la liberación original, que sería una de las posibles críticas de aquellos años 70, ¿no? En donde pues sí había una mirada muy androcéntrica, muy varonil, ¿no? De ciertos teólogos que además la mayoría de ellos estudiados en Europa, de órdenes religiosas, etcétera, y ese camino ha ido avanzando y hoy está muy claro que la mirada de un posible cristianismo crítico tiene que ser sí o sí interseccional y en el libro de Juan José Tamayo, el tema del diálogo con los feminismos va a ser central. De hecho, va a haber un capítulo, ¿no? Justamente dedicado al cristianismo en perspectiva feminista, en donde va a dialogar con distintos tipos de feminismos, la teología feminista, las aportaciones y cómo desmantelan también una lectura hegemónica de la escritura, cómo se puede leer el Evangelio en clave de las mujeres, ¿no? Y entonces allí ya hay una radicalidad de este cristianismo que nos está planteando Juan José Tamayo, que además va a repetir el mismo gesto con otras dimensiones de estos desafíos que va a exponer en la primera parte del libro, ¿no? También habla de un cristianismo ecológico, ¿no? Que es otro de los grandes desafíos, el cristianismo en apertura intercultural e interreligiosa, un cristianismo contrahegemónico, pacifista, pacificador, hospitalario, que es una respuesta a la xenofobia, utopista en el buen sentido, ¿no? En el sentido de seguir proponiendo y creando estas utopías de vida, estos nuevos modos de existir en el mundo, ¿no? Y entonces también, digamos, el cristianismo laico, ¿no? Un cristianismo que hay ahí una relectura bien interesante del propio origen de la tradición cristiana, como siendo el propio Jesucristo una persona laica en el mundo religioso de su época, y el cómo él habla no solo de manera crítica a las tradiciones, digamos, de la jerarquía religiosa de su época, sino también cómo habla, entre qué gente habla, ¿no? Y todo esto es para él ir proponiendo y creando un cristianismo contrahegemónico que haga contrapeso a la globalización o internacionalización del horror, ¿no? De un sistema económico cada vez más extractivista, destructivo, constructor de desastres, no solo ambientales, sino también sociopolíticos, económicos, vitales, de salud. Y entonces aquí, de alguna manera, Juan José Tamayo quiere introducir este cristianismo crítico a todo el movimiento, digamos, alterglobista o alter, digamos, de una globalización alternativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, y aquí me parece interesante, ¿no? Juan José Tamayo siempre ha estado muy cerca del Foro Social Mundial y el Foro Mundial de Teología de la Liberación, es decir, como este altermundismo, pero alterglobalizado, ¿no? Entonces, si bien hay una globalización del horror, pues hay como todo este movimiento de una globalización de la esperanza, ¿no? Y en ese sentido, aquí pues podemos ver que Juan José forma parte de una corriente de pensamiento, ¿no? Que considera que también hay que hacer como esta suerte de contrapeso. Eso lo hemos criticado ya aquí en este canal desde otras tradiciones políticas, en donde también somos quizás un poco sospechosos o incrédulos, escépticos, a la hora de proponer una fuerza equitativa a la fuerza que nos está matando, porque quizás probablemente ese sea el problema, ¿no? Y que realmente ahí como introducir al cristianismo y a cualquier espiritualidad en una suerte como de
de fuerza equiparable a la fuerza del capitalismo para que le haga contrapeso, hay quienes pues creemos que no puede ser ese el camino, ¿no? Porque en el mero sentido, en el mero momento en que estas fuerzas contrahegemónicas adquieran ese nivel de poder, ese nivel de voz, ese nivel de escucha, de infraestructura y de incidencia, van a terminar corrompiéndose y van a terminar cayendo en el mismo asunto, ¿no? Al cristianismo ya le pasó, ¿no? En su matrimonio con el Imperio Romano, que va a ser criticado constantemente por Juan José Tamayo en este libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay una posibilidad de diálogo crítico en torno al planteamiento que hace Juan José Tamayo y muchos otros, como en su momento Boaventura de Sousa Santos y todos los que de alguna manera participan en estos esfuerzos del Foro Social Mundial y cosas por el estilo, que pretenden, ¿no? Más allá de crear redes, pues sí intentan, ¿no? Como hacer un contrapeso a nivel global, como este alter globalismo, ¿no? Una globalización alternativa, cuando quizás el problema tendría que ser una alternativa a la globalización, salirnos de ese paradigma de la globalización sin que eso se traduzca como una suerte de feudalismo internacional, ¿no? No va por allí, pero quizás el camino no está en hacer bien la globalización, sino quizás sería tratar de desmantelar sus mismos pilares, ¿no? Y volver a la autonomía, volver al trabajo en red, volver a otro tipo de paradigmas. Quisiera continuar un poco esta conversación, esta exposición, mencionando algo que se me hace muy interesante, y es que cuando, por ejemplo, a mí en lo personal, y eso ya de gustos a gustos, ahí cada quien, a mí me llamó más la atención las partes del libro, sobre todo la segunda mitad, cuando Juan José Tamayo empieza sobre todo a dialogar con la tradición cristiana. Cuando dialoga con el mundo feminista, cuando se mete a lo intercultural, cuando se mete a lo ecológico, se me hace muy bueno en el sentido de que logra hacer unos puentes que quizás para quienes no los habían visto es muy novedoso y muy interesante. Quizás para quienes ya estamos más o menos acostumbrados a ese tipo de puentes, pues parece medio redundante. Creo que una de las grandes bondades de este libro caería sobre todo para tallerearlo en espacios formativos, pastorales, catequéticos, para mostrar la posibilidad de otro cristianismo a grupos o personas que ni siquiera se lo habían preguntado o que están encasilladas o su imaginación está cooptada y consideran que feminismo y cristianismo son incompatibles o que es antónimo el diálogo interreligioso con una vivencia cristiana profunda o que es también contrario el cristianismo a la ecología. Pues bueno, todas esas vallas que la iglesia a veces quiere mantener, pues ya vemos muchos que las hemos saltado y que creo que para quienes todavía tienen dudas de si es posible hacerlo, este libro sirve muchísimo, ¿no? Pero de alguna manera siento que pues, es como más revisión muchas de las cuestiones que aborda en cuestión del feminismo, en cuestión del movimiento ecologista, se me hace como más revisional, ¿no? Y en ese sentido, en lo personal no se me hizo lo más interesante. Donde se me hizo lo más interesante son esos apartados en donde necesariamente se incluye un aspecto teológico, ¿no? Por ejemplo, el debate de Jesús como hijo de Dios y la contraalternativa de considerarlo más bien como un símbolo y eso qué significa y los debates que eso provoca. Los debates en torno a la dimensión política de Pablo de Tarso, los debates en torno, por ejemplo, o algunas cosas que son más expositivas, por ejemplo, cuando habla de Monseñor Romero o de Dietrich Bonhoeffer, que a mí me parece un personaje, los dos, ¿no? Pero a Romero lo conozco más por la cercanía latinoamericanista, pero a Bonhoeffer, si bien lo he leído y lo conozco, yo aprendí mucho, ¿no? Leyendo el capítulo que Juan José Tamayo le dedica a Bonhoeffer en este libro, ¿no? Como un testigo de un cristianismo diferente, ¿no? Las relaciones y los debates en torno a la posibilidad de un cristianismo ateo o un ateísmo cristiano y qué significa eso, también me pareció muy interesante, si bien es un tema también ya conocido, me parece que lo aborda muy bien, ¿no? Entonces creo que las grandes bondades de este libro es su aspecto de compilación de un montón de temas que los pone juntos en un solo texto
que de hecho ni siquiera es tan largo, tampoco es cortito, no son 100 páginas, pero no tampoco son 500 o 600, ¿no? Es un texto bastante accesible, además muy bien escrito. La persona que se acerca a esta lectura lo puede hacer de manera muy ágil porque no se necesita mucha erudición ni nada. Por eso considero que es un libro de excelente divulgación para tallerear, para abordar el tema, para introducir a nuevos ambientes en donde no está, digamos, del todo bien recibido este tipo de discusiones, y que este libro en ese sentido pues juega un rol fundamental para despertar esta conciencia crítica y remover conciencias y hacer preguntas interesantes. Ciertamente para mi sensibilidad, y ya con esto voy terminando el video, cuando yo pienso en un cristianismo radical, yo pienso ante todo en la mística. Claro, quizás es un defecto de sensibilidad, de interés, que para quien ya conoce este canal y a mi persona, pues sabe que en lo personal encuentro la radicalidad del cristianismo en su dimensión mística y no necesariamente en su dimensión ético-política, o esta solamente si surge, ¿no?, su dimensión ético-política de la experiencia mística, ¿no? Si no, y me parece que lo que yo llamo politicomorfismo, ¿no?, que lo hemos abordado en otras ocasiones aquí en este canal, puede ser una de las grandes tentaciones de este tipo de posturas, particularmente de este libro y de las propuestas de Juan José. Caer más como en el esfuerzo de argumentar por qué el cristianismo es una narrativa y una propuesta política liberadora, y perder de vista quizás su verdadera esencia, que es el encuentro con el Dios vivo, ¿no? Y el encuentro con el Dios vivo necesariamente tiene que dinamizar tanto a la persona como al colectivo a la liberación, ¿no? Porque solamente desde esta liberación es posible además encontrarse y aportar a la vida de los demás al encuentro con este Dios vivo. Pero si el cristianismo se reduce a una propuesta política, me parece, entendido política como se entiende hoy en día, me parece que se pierde mucho y no es lo suficientemente radical, ¿no? Porque sin experiencia de Dios no hay radicalidad cristiana, ¿no? Valdría más, digamos, ser pues meramente feminista, meramente zapatista, meramente comunista, lo que sea, ¿no? Libertario, autonomista, de izquierdas, pero no cristiano, ¿no? En ese sentido. El diálogo está allí, y el diálogo, pues sabemos quienes estamos convencidos y que además es totalmente natural. El diálogo, porque efectivamente la experiencia del Dios vivo, por lo menos el Dios de Jesús, lleva a todos estos compromisos que menciona Juan José, traducidos a un ambiente contemporáneo, ¿no? A sentir el dolor de la madre tierra, sentir el dolor de las víctimas, hacer esta opción por ellas, a caminar a su lado, dejarnos guiar por estas luchas de liberación, escuchar en hospitalidad radical al otro o a la otra, abrirnos a la experiencia espiritual de la humanidad independientemente de cualquier tradición. Yo estoy convencido de que eso es radicalmente cristiano, pero no por convencimiento ideológico y no por convencimiento filosófico o teológico, sino por una experiencia de vida que lleve a la persona de la mano de este encuentro con el resucitado y que lleve a estas opciones radicales, ¿no? Con eso cerraría, volviendo a invitar a que se conozca este libro, Cristianismo Radical, de Juan José Tamayo, publicado en la editorial Trota este año del 2025. Espero que este video les haya gustado, les haya interesado. Les invito a que nos dejen sus comentarios, a que dejen algunas preguntas, que se suscriban al canal y que también puedan compartir este y otros videos. Mi nombre es Elías González, un saludo, bendiciones y nos vemos en la próxima ocasión.